¿Acaso le puse 2.5 estrellas a un libro de Stephen King? Sí, parece que sí, pero bueno, sí, es malo. Hola gente, ¿cómo andan? ¡Feliz Año Nuevo! Hoy es ese día del año en el que analizo mis lecturas 2023 y planeo mis metas y propósitos del 2024. Así que les voy a estar mostrando mis estadísticas, mis gráficos de torta para ver cómo me fue. A ver, para empezar, leí un total de 24 libros. Es un promedio de 2 al mes, así que estoy muy contenta. Estuve leyendo hasta la última hora antes de irme a la cena de Año Nuevo para llegar a este número redondo. Y bueno, si bien yo preparé mis estadísticas personales, qué cosas me interesó a mí ver y analizar este año, vamos a hacer un recorrido por mi año en libros de Goodreads. Este año leí un total de 9.089 páginas. Esa es la suma de todos los libros que leí, de las ediciones que leí. Ese es el total de páginas. ¿Te dice algo? A mí no. Y un total de 24 libros. Eso sí me dice un poco más. El libro más corto fue el de Destinos Perrunos, de Sebastián Pérez con Benjamín Lacombe. Es un librito de pequeños cuentitos, de pequeñas poesías relacionadas a perros, ilustrada por uno de mis ilustradores favoritos, Benjamín Lacombe. Un total de 91 páginas. Y el libro más largo fue Apocalipsis de Stephen King, con un total de 1.348 páginas. En promedio, de todos los libros que leí, se podría decir que leí libros de 378 páginas promedio. El libro más popular, por decirlo así, fue Crepúsculo, en mi caso relectura, y el menos popular fue Flores de la Bufonería de Osamu Dazai. Mi promedio en estrellas fue 4.3. Yo esto ya más o menos me lo veía venir, que iba a tener como muy buenas lecturas. Y el de mejor puntaje, sorpresa, fue el manga número 1 de Full Metal Alchemist, con 4.21 de promedio en estrellas. Yo le puse 5. Mi primera reseña del año fue la de Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica. Librazo. Este, si yo recuerdo bien, lo empecé en mi maratón de lectura de marzo. Y por acá tenéis un resumen de todos los libros que leí. Mi última reseña fue la de El cielo es azul, la tierra blanca de Hiromi Kawakami, que yo me enteré que en realidad una mejor traducción de este título sería El maletín del maestro, y tiene más sentido que El cielo es azul, la tierra blanca, no nada que ver con la historia. Y bueno, leí un total de 24 de mi meta, que eran 30. Mejor suerte en 2024. Y bienvenidos, bienvenidas a este archivo de estadísticas en las que iremos viendo un poco y sacando conclusiones. En primer lugar tenemos el tema de las estrellas. Y yo esto más o menos ya me iba dando cuenta a lo largo del año, que la mayoría de mis lecturas fueron muy buenas. Las ranqué entre 5 estrellas, 4,5 y 4. Yo no sé si a lo largo de los años me voy poniendo menos exigente con las lecturas o si cada vez elijo mejor mis lecturas de acuerdo a mis gustos personales. No lo sé. Pero últimamente todos los libros que leo me gustan un montón. Y después tenemos empatados en un 25% las de 4.5 y las de 4, es decir, el 50% abarca las 4 estrellas, se podría decir. Y después tenemos de 3 estrellas, de 2.5. Esto me llamó la atención, me pareció como interesante tener un libro de 2.5. Y me fui a fijar cuál era ese libro que tan mal le fue. Y se trata de Quien pierde paga, el segundo de la trilogía de Mr. Mercedes de Stephen King. ¿Acaso le puse 2.5 estrellas a un libro de Stephen King? Sí, parece que sí, pero bueno, sí, es malo comparado al resto de la trilogía especialmente. Ese me aburrió un montón, como que no conecté, como que en realidad mi problema con ese libro es que no lo conecté al resto de la saga. Es como podría haber sido un libro totalmente distinto y Bill, el protagonista de Mr. Mercedes, podría no haber estado, podría haber sido otro personaje y no cambiaba en nada. Seguimos con mis lecturas mes a mes, es decir, cuántos libros terminé en cada mes.
Y mis mejores meses fueron octubre y diciembre. Diciembre, claro, por supuesto, porque en diciembre me agarra ese no sé qué de que quiero terminar mis metas y me pongo con mucha motivación a leer más libros. Leí un total de 5 en diciembre. O no es que leí, sino que terminé. Y en octubre también. Creo que puede ser por mi maratón de lectura que hice en octubre y también leí 5 libros ese mes. Así que creo que puede tener que ver. El tercer mes en el que más leí fue en marzo y mi otra maratón de lectura fue en marzo. Así que yo acá saco la conclusión que cuando hago maratones de lectura realmente me funcionan en cuanto a números. Y si ves las estrellas, no es que leo cualquier cosa. Me va bastante bien en calidad también. Me interesó analizar también el tema del género de los autores que leo, porque hace unos años se empezó a plantear, a replantear en redes sociales qué tanto leíamos autoras, mujeres. Y no es algo que yo busque intencionalmente, sino que yo voy leyendo, pero me interesa tener en números cuántas autoras leo al año. Y me llamó mucho la atención, yo no me daba cuenta que eran tantas. Un 41.7% de los autores que leí este año fueron mujeres. Estoy muy contenta porque es casi un 50-50, se podría decir. Yo acá tengo que el 50% fueron autores y el 8.3 colaboraciones, que quiere decir que fueron más de un autor. Pero en general esas colaboraciones me fijé y eran de autores hombres, así que podríamos incluirlo en el tema hombres. Pero bueno, más de un 40% mujeres está muy bien para mí. Lo otro que me pareció interesante mirar fue si estos autores me eran familiares o si fueron nuevos, que yo no conocía, que era la primera vez que me los enfrentaba, y se me dio por un 50% ambas partes, es decir, leí nuevos autores y autoras y leí autores que ya conocía. El tema de años de publicación, me parece muy interesante ver cuál es mi tendencia año a año de qué década leo más. Y me llamó muchísimo la atención que la década que más leí fue de los 2010. Es como súper nuevo y no sé si estoy tan conforme. O sea, es como me da lo mismo, pero creo que me gustaría leer más clásicos, se podría decir. Que yo me consideraba a mí misma una lectora de quizás clásicos, aunque este año leí mucho contemporáneo, entonces puede tener que ver que los 2010 y 2000 son mi más alto rango de década. Pero quiero ver si el año que viene este gráfico lo cambiamos un poquito, que haya más variedad hacia el pasado. En cuanto al formato, esto me pareció muy interesante tenerlo acá en cuenta y me llamó muchísimo la atención el resultado. El 50% de mis lecturas fueron en físico, el 33,3%, es decir, un tercio de mis lecturas en audiolibro, y el 16,7% en el Kindle. Me llama la atención porque yo pensaba que en físico no leía tanto. Y no, sigo siendo una lectora convencional. Y está muy bien, estoy como contenta con estos valores. Me daría lo mismo si cambian un poco más, un poco menos, quizás leer más en el Kindle estaría bueno. Pero estoy contenta, me pone muy contenta que haya sacado en su mayoría en físico. Pasamos a los rangos de edad. Este no sé si es un gráfico que me interese demasiado, pero nunca está de más saber que en su mayoría leí novelas para adultos, luego para young adults, que sigue siendo adulto. Después leí bastante juvenil, que sí, yo tenía mis metas en mis libros por leer. Tenía varias relecturas de mi infancia que quería hacer, así que no me sorprende que haya varios de juvenil, infantil, young adult por ahí. Y en cuanto a géneros, esto yo más o menos me lo veía venir. Mucho contemporáneo en un 20.8%, pero también un 20.8% de thriller. Yo creo que tiene que ver con lo que leí de Stephen King, que él releí la trilogía de Mr. Mercedes, leí El Visitante y todo en preparación para leer Holly, así que me imagino que por ahí va lo de thriller, porque según yo estaba leyendo mucho contemporáneo japonés. ¿Qué me pasó? Por ejemplo, que tenemos el realismo mágico en un 8.3 y ese realismo mágico que vemos acá son libros japoneses, que yo los consideraba contemporáneos, pero una vez que me puse a analizar mis lecturas me di cuenta que no,
estaban en la categoría errónea en mi mente. Entonces por eso me gusta hacer estos gráficos, para concientizar un poco más lo que leo. Y ahí me doy cuenta qué es lo que leo, qué me gustaría leer más, qué cambiar, qué dejar. Al menos hacer una pequeña conciencia a inicio de año. Después yo siempre termino leyendo lo que me da ganas en el momento, pero este es un momento de reflexión, este es un momento de mucha motivación. No sé si a vos te pasa. A mí me pasa que llega diciembre, las fiestas, enero, y me motivo un montón y me creo una superheroína de la vida, que voy a alcanzar a hacer todo lo que no hice en los años anteriores y no me doy cuenta por qué. Es como que este mes yo me creo que lo puedo todo. Que voy a leer muchísimos más libros, que voy a hacer muchísimos más videos, que voy a hacer contenido en todas las redes sociales, que voy a escribir mi primera novela. Es como que lo puedo todo. Y después pasa la vida. Pasamos a el tema series y autoconclusivos. Por supuesto que leí muchos más autoconclusivos, en un 58.3%, pero me sorprendió el tema de que leí muchas sagas, se podría decir, por los de Juego de Tronos, Mr. Mercedes. Creo que Mr. Mercedes, al ser 3 libros, me cambió muchísimo los gráficos, tanto en las décadas, en este gráfico de series, en thriller. Es como que influyó mucho en el año, me parece a mí. Pero necesitaba releer esos libros para poder leer Holly mucho más fresca. Sí, es como que me pasa eso, que no soy muy fan de las series, de las sagas, entonces siempre me gusta que sea un mayor número de autoconclusivos. Es un dato menor. Y el tema de relecturas, esto me pareció muy interesante analizarlo y verlo, porque yo siento que releo muchísimo y me pierdo de historias nuevas, pero me encanta releer. Porque siento que, si no, ¿para qué los guardo? ¿Para qué tengo tantos libros si no los voy a volver a agarrar? A mí me encanta releer. Pensé que había releído muchísimo más y sin embargo fue un 31.8% de mis lecturas fueron relecturas. Y un 68.2% fueron libros que leí por primera vez. Tengo también anotado cuántas fueron las páginas totales. Ese es un dato muy random. Leí 9.089 páginas. Eso no nos dice nada porque siempre va a depender de qué edición agarrás. No me dice nada ese número, pero lo tenemos ahí. Ya que se podía calcular de una manera muy sencilla, lo hicimos. Y ahora bien, pasamos a analizar mis lecturas 2023. Este video que hago todos los años de qué libros quiero leer en el año y que después me lo paso por... How are you doing that with your mouth? Never mind how I'm doing it. Me pasa que son libros que yo digo, sí, los quiero leer, pero en el año no les doy tanta bola. A veces sí vuelvo a mirar la lista y de vez en cuando selecciono un libro de esa lista, pero no es que la tengo súper en cuenta. Yo leo lo que me da ganas en el momento. Y sin embargo, vamos a hacer un recap de esto. El año pasado dije que iba a leer Crepúsculo y lo leí. La sombra del viento no lo leí. Orgullo y prejuicio no lo leí. De ratones y hombres tampoco lo leí. Nuestra parte de noche de Mariana Enríquez lo leí. Ana Karenina, mi eterno, no lo leí. Mr. Mercedes, quien pierde paga, fin de guardia, la sangre manda. Todos leídos, releídos. El visitante, lo leí. Doctor Sueño, lo leí. Apocalipsis, lo leí. Todos esos de Stephen King. De él nunca voy a decir que no. Además lo hice en lecturas conjuntas, entonces fue mucho más fácil organizarme con eso. Salvaje de Cheryl Strayed fue mi lectura favorita del año y lo leí, por supuesto. Fairy Oak, el primero, lo leí. Túneles, no lo leí. Harry Potter, no lo leí. La señora Dalloway, no lo leí. Y a Virginia le gustaba Vita, tampoco lo leí. Podemos sacar la conclusión que de 19 títulos leí 11. Está bastante bien para haberlo hecho tan random durante el año y no haberlos tenido tan en cuenta. Haber leído más de la mitad. Un 57.8% de esta lista fue leída, así que podemos decir que fue un éxito. Y ahora pasamos a qué quiero leer en este 2024. De estos libros que no leí en 2023, quiero mantener al menos 3. Ana Karenina, por supuesto, ya parece un chiste de este canal en el que lo nombro todos los años y no le doy la oportunidad. Pero ese siempre quiero leer a Ana Karenina. La señora Dalloway de Virginia Woolf lo quiero leer. Y
necesito leer La señora Dalloway para leer A Virginia le gustaba Vita, que es una historia en la que reencarnan una relación que tuvo Virginia Woolf con Vita. Y después tengo unos títulos al azar que, sumando estos 3, van a ser un total de 10. Es muy ambicioso, esta es la parte del video en la que me pongo ambiciosa y te digo 10 títulos, teniendo en cuenta que yo leo 24, 20 libros por año en promedio. Te estoy diciendo casi que la mitad de mis lecturas. Y por supuesto no las voy a cumplir todas, pero este es momento de soñar. Carol, de Patricia Highsmith, es un libro que compré en la Feria del Libro, me llamó mucho la atención por su portada. Y Patricia Highsmith, que es una autora que la conozco por misterio, por novela negra, se mandó a hacer una historia de amor, de romance homosexual y me parece muy interesante, quiero verla. Me llama la atención por ser una autora mujer, por haber tocado esta temática que tampoco he leído yo, que además no era una época en la que estuviera de moda escribir sobre romances homosexuales, así que creo que está muy interesante poder ver esta novela. Soy un gato de Soseki. Vamos a ver si mi tendencia a leer libros de gatitos japoneses kawaii en 2022 se mantiene en 2023. Siento que ya no me quedan muchos libros con esa temática, pero todavía tengo una gran novela, es bastante largo, así que es de esos que intimidan un poco. Pero se llama Soy un gato y creo que está desde el punto de vista de un gato. Como leí el primero de Fairy Oak, El secreto de las gemelas, quiero ver si este año leo el segundo, porque tengo varios nuevos de la saga Fairy Oak y de a poco quiero irlos leyendo. Oryx y Crake, de Margaret Atwood. Siempre quiero leer más de Margaret Atwood desde que leí El cuento de la criada. También me gustaría leer Los testamentos, pero no lo ponemos en esta lista por las dudas. Pero sí Margaret Atwood. Y quiero leer este porque es una distopía de la que no sé mucho, pero me llama mucho la atención. Te pasa, ¿no? Que es como que no te sabría decir de qué se trata, pero en mi mente algo sé. La biblioteca de los nuevos comienzos, de Aoyama. Este también es de esas novelas bonitas japonesas que me parece que son de las que hablan de libros y en las que nada malo pasa, y que fue un gran porcentaje de mis lecturas 2023. Vamos a ver si esta tendencia, si esto que tanto me gustó el año pasado se sigue manteniendo como mi género favorito en 2024. En el camino, de Jack Kerouac, es una novela que podría decirse un clásico, no es tan vieja, pero yo creo que ya llega a los clásicos, ¿no? Siempre he querido leer esta novela, no he visto la adaptación a cine, pero sí, es de estas novelas que yo creo que, así como Salvaje de Cheryl Strait, es más un viaje mental, es de esas novelas que te hace replantearte la vida y creo que me puede llegar a gustar mucho. Y finalmente El chico y el perro de Hase, es también japonés. Yo leí el año pasado Ella y su gato, ahora tengo El chico y el perro, no es del mismo autor, pero me llama la atención porque va por ahí. Y creo que tiene un poco de ambientación de guerra. Así que vamos a ver si seguimos con la temática japonesa y animales. Yo creo que los libros japoneses son los que más fácil se me dan por agarrarlos, hojearlos, y de un momento a otro ya los empecé. No sé si es por sus portadas tan bonitas, ilustradas, pero siento que son lecturas ligeras en general, entonces no les tengo miedo, como a Ana Karenina. Y bueno, si me seguís en redes sociales, este dato ya lo sabrás, pero siempre participo del reto de Goodreads. El año pasado puse de meta leer 30 libros, no llegué, pero este año quiero volverlo a intentar, así que 30 libros son los que quiero leer. Yo creo que un número más alto de lo que yo he llegado a leer en los últimos años siempre me motiva a tratar de llegar. Aunque no llegue, yo me motivo. En cambio, si me pongo un número real para mí, como serían 20 libros al año, ya sé que llego. Entonces, no es lo mismo el juego, ¿no? Por supuesto que siempre me gustaría leer más, me gustaría animarme a leer más libros en inglés, que son mis libros de por acá, los podés ver. El año pasado leí La Sociedad de los Poetas Muertos en inglés, totalmente en inglés, y se me hizo sencillo, no es que me retrasé mucho en la lectura por el hecho de que estuviera en inglés, así que quiero ver si me animo a agarrar al menos algún otro libro que yo ya tenga en inglés. Siempre está la meta de querer leer más clásicos, ¿no? Todos la tenemos, ¿no? Al menos yo siempre busco leer al menos
un clásico por año. A mí me gustan un montón, los disfruto, no es que me cuesten, pero, por ejemplo, Ana Karenina, el tema es lo largo que es, me parece. Siempre intimidan un poco los libros gordos. Si bien siempre son los que más me terminan gustando, por algo siempre leo a Stephen King, que es el rey de las descripciones. Yo no tengo conflicto con eso, pero por alguna razón no los termino agarrando. Supongo que es el tema de que soy lectora lenta y que esto de vivir en el mundo de las redes sociales tienen esa competencia de querer leer tanto como el resto, que todos leen 100 libros al año, 80 libros al año, yo apenas 24. A veces trato de leer más libros cortos para llegar. Pero no, gente, ustedes ya me conocen, ya saben que eso me da igual. Si quiero rastrear cuántos libros abandono en el año, que eso no lo tuve en cuenta para este año. Si yo bien recuerdo, fue uno solo, de Ayn Rand, porque lo empecé en audiolibro y como que me perdí bastante, y a las 100 páginas dije, no, este libro hay que leerlo con más concentración, hay que leerlo en físico y sin otras lecturas paralelas. Así que creo que solo abandoné un libro, pero no estoy segura. Así que eso lo vamos a tener en cuenta para las estadísticas del año que viene. Y eso iría siendo todo por este video. Les invito a chequear mi Patreon, que cambié un poco los valores, a ver si se animan a participar, ya sea en la primera categoría, en la que te regalo un póster mensual, en la segunda categoría, en la que te incluyo mis historias de mejores amigos, que vas a poder ver un poco más qué series consumo, películas, mis lecturas más en el día a día. Eso te lo voy mostrando por ahí. Y ya la máxima categoría es estar en un club de lectura conmigo, en estas lecturas que yo te comento, pero no es tan así nomás, sino que yo te voy a ir armando presentaciones, un poco de información, de contexto, vamos a ir rellenando algunas fichas, guías de lectura juntos y juntas, así que yo te la dejo picando, vos fíjate si te interesa y este año te unís. Te mando un beso enorme, que empieces muy genial este 2024 y espero que nos veamos más prontito. Bye.